Bien, tengan muy buenos días, chicos y chicas de segundo año, sección D. Bienvenidos a la clase de lengua y literatura de este día. Es un gusto estar con ustedes. Vamos a dar inicio ya a la jornada de clase del día de hoy y para ello les estoy compartiendo en este momento la guía de esta semana. Ustedes saben que estas guías siempre están disponibles en la plataforma del colegio. Usted ingresa ahí le aparecen organizados los cursos y en cada uno de los cursos están las lecciones donde están las guías semanales. En este caso, pues la guía es la que corresponde a la semana del 20 al 24 de septiembre y en ese sentido, pues les voy a presentar qué es lo que se tiene o lo que se ha planificado para esta semana. Comenzamos, bueno, la clase 1 y 2 con la evaluación de la obra Un día en la vida de Manlio Argueta, que es lo que se trabajó el día de ayer. Ya me he dado cuenta que hay varios correos electrónicos con las fichas. Todavía no he empezado a revisarlas, pero hoy por la tarde quiero empezar ya, o en el transcurso de la mañana, si tuviese tiempo, a revisar ya estas fichas para poder ir obteniendo ya las calificaciones con la parte que ustedes hicieron en la plataforma. Agradecerles y felicitarles por la responsabilidad. Prácticamente todos hicieron la evaluación, a excepción de dos compañeros que habían justificado que tenían permiso y que lo van a hacer pues lo más pronto que se pueda. Luego, en la siguiente clase, que es la clase 3, es decir, la de hoy, corresponde desarrollar un tema de figuras literarias. Es un tema bastante sencillo porque las figuras que vamos a ver, las figuras que vamos a abordar, prácticamente ya son conocidas por ustedes porque se han estudiado en tercer ciclo. ¿Cuáles son? Vamos a ver dos figuras literarias de intención donde se encuentran la ironía y el sarcasmo y vamos a ver dos figuras literarias que se catalogan como recursos léxicos semánticos y esas son la parábola y el símbolo. Es decir, que en este tema vamos a ver cuatro figuras: ironía, sarcasmo, parábola y símbolo. Ya de igual manera yo les voy a dar tiempo para que anoten en su cuaderno el tema y el indicador de logro. Y luego para la clase 4 hay otro tema que tiene que ver con rasgos suprasegmentales, es decir, que vamos a conocer qué son estos rasgos suprasegmentales, qué es el acento, qué es la tilde, qué es la entonación, cuál es la diferencia entre ellos, porque a veces llegamos a pensar que son sinónimos, pero no. Y luego también vamos a ver una cápsula ortográfica con el uso de los puntos suspensivos. Respecto a la clase 4, ustedes saben que la tenemos nosotros el día viernes y hasta el momento se tiene planificado el viernes la toma de fotografías de promoción. Sin embargo, todavía estamos esperando lineamientos o estamos esperando indicaciones por esto de los últimos cambios que se tuvieron el día de ayer. Entonces, dependiendo de eso, si las fotos se llegaran a suspender o a posponer, entonces ese día tendríamos la clase, desarrollaríamos este tema. Si no, entonces es probable que si con alguna sección logro avanzar, o sea, cubrir las cuatro clases y terminar este contenido, pues yo subiría este mismo a YouTube para que usted pueda observar este tema, para que usted pueda escuchar la clase y de esa manera no nos retrasamos para que la próxima semana podríamos o podamos ya comenzar con la unidad 8, que prácticamente es la última, sobre todo porque ustedes saben que el tiempo está pasando súper rápido y no nos podemos ir, digamos que atrasando o estancando con el desarrollo de los temas, sobre todo porque necesito avanzar y si con alguna sección se logra cubrir, pues ya solo será cuestión que usted se tome un tiempito, ¿verdad? Para poder ingresar a YouTube y observar el video de la clase. Así que, sobre todo también porque son temas fáciles, no es un tema demasiado rebuscado, muy difícil, sino que es más bien reconocer algunos aspectos teóricos y ver cómo esto se puede aplicar ya al momento de la cotidianidad. Entonces, vamos a empezar pidiéndoles, o voy a comenzar pidiéndoles que anoten el tema para el día de hoy, que es justo el de figuras literarias. Anote figuras literarias de intención y las dos que corresponden a esta categoría, y luego figuras literarias o léxicos o recursos léxicos semánticos, que es la parábola y el símbolo. Y luego anota el indicador de logro, que prácticamente es el primero, es el que corresponde a el tema de hoy. Reconoce recursos expresivos en textos literarios costumbristas y textos orales del habla cotidiana. Ustedes saben que en el caso de las figuras literarias casi siempre
yo se los digo, y es que lo que nos interesa no es quedarnos con la teoría, no es memorizar o no es aprenderme de memoria la definición de ironía, la definición de sarcasmo, la definición de parábola o de símbolo, sino que nos interesa más irnos a la parte práctica desde dos puntos de vista. Primero, que seamos capaces de reconocer estas figuras en textos literarios, ya sean estos costumbristas o no. Acá lo centramos en la parte costumbrista porque es lo que hemos estado viendo en estas semanas anteriores, pero también es importante que lo sepamos identificar en textos líricos o en textos narrativos de otro subgénero o en textos dramáticos o incluso en la vida cotidiana. En el caso de la ironía y el sarcasmo, ustedes saben que son temas o que son figuras que no solamente se utilizan en el plano literario, sino que también en el plano coloquial, ¿verdad? Muchos de nosotros empleamos a diario o empleamos con nuestros amigos, compañeros o con quien sea estos recursos y a veces obviamente no nos ponemos a reflexionar o a analizar, mira, te voy a decir una ironía o te voy a decir un sarcasmo o me dijeron una ironía o me dijeron un sarcasmo, sino que más bien nos vamos por la parte de que nos salen de manera espontánea, ¿verdad? Así que en ese sentido, pues vamos a procurar identificarlos, reconocer estos recursos y luego también que los podamos crear. Sí, usted sabe que es importante, así como sabemos identificarlos, que podamos en algún momento hacer nuestros propios ejemplos o utilizarlos en nuestras propias conversaciones o en nuestras propias creaciones o composiciones literarias que en algún momento podamos hacer. Y en este caso aprovecho también para recordarles el certamen de poesía. Si hay alguno de ustedes que cuando les envié esa información al grupo, pues se sintió un poco motivado y le llamó la atención, pues le recuerdo que todavía estamos a tiempo para que usted pueda crear su composición lírica y que la envíe. Quien quita que gane, imagínese si lleva una computadora como premio, pues es bastante llamativo, así que les motivo para poder trabajar en ello y emplear las figuras que hemos visto durante el año y por qué no estas también. Ahora, en el caso del contenido socioemocional o en el caso de la parte de las reflexiones iniciales, esta vez vamos a seguir hablando, así como lo hicimos la semana pasada, de situaciones que están relacionadas a nuestro país y de cómo de alguna manera nosotros podemos rescatar o mantener estas raíces o estas tradiciones. Y esta semana pues vamos a hablar, creo que ya en las otras clases que han tenido entre ayer y hoy, pues ya empezamos a hablar del folclore. Y lo primero que debemos hacer, como yo siempre lo digo, es conocer qué es o a qué hago referencia con esta palabra. Y el folclore, como lo vemos ahí en la guía, es un cuerpo expresivo de la cultura compartida por un grupo de personas y abarca las tradiciones comunes a esa cultura, a esa subcultura o a ese grupo. Es decir, que en algún momento determinado, cuando nosotros hablamos de folclore, es algo o es un elemento bastante cultural que compartimos los miembros de una región, de un país, y que obviamente se convierten en algún momento en tradiciones o en costumbres y que nos marcan o que nos hacen distintos a los demás o que nos hacen quizá en algún momento sentirnos orgullosos de. Ahora, el folclore incluye muchas cosas y aquí yo se los he colocado, incluye tradiciones orales, que es lo que quizás se apega en el caso nuestro a la asignatura, los cuentos, las leyendas, los proverbios, los chistes, las bombas, agregaría yo también, la música tradicional, la cultura material, que va desde los estilos de construcción tradicionales hasta los juguetes hechos a mano. Es decir, que el folclore no solo es música, porque casi nosotros relacionamos el término folclore con la música folclórica, así lo conocemos o lo llamamos, y hoy para estas actividades del 15 de septiembre se acostumbra mucho a bailar este tipo de música, las cortadoras, el carbonero, adentro Cojutepeque y todas estas, utilizando un vestuario distinto al que usualmente nosotros empleamos, ¿verdad? Para salir a pasear o a donde sea. Y esto, quieras o no, pues intenta rescatar muchas de las cosas que son parte de nuestro folclore y que lastimosamente dejamos de lado porque nos estamos viendo influenciados por otras culturas o porque nos estamos dejando llevar por las tradiciones o por las cosas de otros países y
estamos dejando de lado lo nuestro. Entonces, las leyendas, la semana pasada hablábamos de los famosos juegos tradicionales, ¿se acuerdan? Eso también podríamos catalogar, podríamos decir que es parte de nuestro folclore. ¿Por qué? Porque nos identifican las artesanías. A veces cuando vamos a ciertos lugares, usted ha ido a Suchitoto, a Panchimalco, en el caso, por ejemplo, de las artesanías que venden ahí o de las cosas que han sido elaboradas a mano por nuestros artesanos, todo eso es parte del folclore. Entonces, es importante porque nos ayuda a conocer mejor nuestro país, a recordar nuestras raíces y a transmitirlas a futuras generaciones. Entonces, acá yo les he compartido, igual está una imagen, si se fijan, es una imagen muy bonita con mucho colorido que representa, pues en este caso, una muestra, una captura, ¿verdad? De un momento en el que se está desarrollando un baile, una presentación artística folclórica. Observamos el vestuario, observamos los recursos que se están utilizando, mucho color, muchas flores, y eso, pues, quieras o no, es bueno saberlo, es bueno recordarlo y no olvidar, a pesar de la influencia que tengamos de otros países o de otras regiones, no olvidar lo nuestro. Así que ese es el mensaje, ese es el llamado en cuanto a lo que nos corresponde hablar esta semana. Y ahora vamos a hacer la lectura mecánica. Con respecto a la lectura mecánica, ya luego empezamos a desarrollar el tema. Les estoy compartiendo ahorita el cuento Semos Malos. Este cuento, para hacer una recapitulación así al flash, nos hablaba de Goyo Cuestas y su hijo que se fueron con el fonógrafo y que iban para Honduras buscando mejores oportunidades de vida. Fue bastante incómodo el viaje, el niño en algún momento se sentía muy aturdido, con mucho frío, muy desesperado. El papá pues intentaba de alguna manera motivarlo, a veces apurándolo, a veces consintiéndolo, a veces quizá le daba un poco de lástima, ¿verdad? El ver a su hijo sufriendo por la travesía que estaban llevando y por los recursos que quizá no llevaban en óptimas condiciones. Y al final de esta primera parte nos decía que Honduras tiene, o que en esta parte selvática donde ellos iban pasando, había varios riesgos: serpientes, jaguares, insectos y hombres. O sea que en este caso incluso nos menciona en una parte el asedio de las pandillas que estaban pendientes de los pasantes o de la gente que iba cursando o pasando por ahí, y obviamente obtener beneficio de ellos, ¿verdad? Y ya en la segunda parte aparece los cuatro bandidos que hicieron algo negativo a Goyo Cuestas y a su hijo. No sé si esta parte la terminamos de leer. Leímos qué pasó con Goyo Cuestas y su hijo, leímos esta parte, yo la considero trágica, ¿verdad? Porque es una descripción bastante explícita en cuanto a qué pasó con ellos y con sus cuerpos, y que al final se arrepienten los ladrones y ellos son los que dicen: "Semos malos", después de observar esa acción tan negativa o tan vil que habían hecho. ¿Me confirman si leímos la segunda parte de esto o si no la hemos leído? Me avisan. Si se acuerdan ustedes qué les pasó a Goyo Cuesta y a su hijo, es porque sí la leímos. Pero si usted ahorita que yo dije eso se sintió un poco perdido, así como de qué está hablando la seño, entonces significa que no la hemos leído. Y eso no le tocaría leerlo a Fabi, pero me dicen, porque si ya la terminamos de leer y se acuerdan de esto que está ahorita compartido justo ahí, entonces significa que nos toca la otra historia. Vaya, lean un pedacito. Los bandidos rieron como niños de un planeta extraño. Tenían los blanquillos manchados de algo que parecía lodo y era sangre. En la barranca cercana, ¿te suena eso? Vargas, ¿te suena eso? Te digo que es fológrafo. ¿Vos habéis visto cómo lo tocan? Ajú, en los bananales los he visto. Ya estuvo, le dice el otro. No sé qué se robaron y lo que tenían ahí era el fonógrafo que le habían quitado a Goyo. Vaya, espero la respuesta. Vaya, sí, dice Osiris. Perfecto, vaya, entonces ya estamos listos con eso. Y vamos a leer entonces La Casa Embrujada. Este cuento de La Casa Embrujada, pues también lo vamos a dividir en dos partes, así que vamos a comenzar desde el principio, obviamente, y nos vamos a llegar hasta, veamos,
hasta aquí, hasta su cola vamos a llegar para dividirlo nosotros en dos, porque este no viene dividido oficialmente. Vaya, entonces Fabi, ¿me vas a ayudar a leer, por favor, la primera parte de La Casa Embrujada? Desde que comienza hasta esta parte que yo acabo de sombrear o de colocar aquí en resaltador amarillo, por favor. Está bien. Vaya, hija, gracias. La casa embrujada. La casa vieja está abandonada ahí, en el centro de él, enmontado platanar. La breña había ido espiando por los claraboyas que los temores se abrieran para espiar ellos. Tenía una mediagua embruecadiza, donde hacían novenario perpetuo los panales devotos. En los otros 3 lados, ni una puerta, apenas un rellano de empedrado ya perdido entre el zacate que lambía gozoso las paredes lisas. Aquella carne de casa blanquiza en la escurana vegetal, con un blancor que deja ganas de tristeza y que infunde cariño. Los mosquitos se prendían en el silencio como un turrón. El tejado musgoso y renegrido era como la aranda de un cerrito tristoso. El viento había sembrado allí una que otra gotera fructífera, con raíces de agua y flores redonditas de sol, que caminaban por el suelo y las paredes del interior. La casa vieja estaba disjunta de repente. Según algunos vecinos, aquel abandono se debía a que la hija del viejito Morán que vivió allí había muerto Tisguacal. El maestro Eulalio decía que era porque espantaban. Sale el espíritu de la tona. Decía, yo le he visto 3 veces. Chifla y se acurruca. Después mece las mangas y se adentra en el platanar. Ño Mónico, que estaba loco de una mancita, porque hablaba disparates muy cuerdamente, decía que el aire importaba superioridad que le caracterizaba. Ah, no, señor, no hay tales carneros al oye, no hay tales. Si es que vinieron los managuas despacito y cerraron las puertas cuando era el mediodía. Al oye, dejaron adentro a la noche, que había venido a beber agua desconocida del sol. Allí la tienen enjaulada, al oye, y la amarraron con una pita e matate. ¿Cómo se va? Se está pudriendo de hambre. Ya hiede. Al oye, ya hiede. Pasa espiando por los jaracos de la pare. Y cuando no entran sapos, aguantan hambre. Desde aquí se oyen a veces los destertores de la goma. Se va en frío. Al oye, un día de estos va a aparecer la hielazón derretida de las rindijas. Los managuas los vienen a bombear todos los días, con ronquidos de agua, para joderla más ligero. Al oye, los sopes no se paraban nunca en el tejado. A veces el gavilán le hacía un pase con su cruz de sombra, y dicen que la casa se encogía y pujaba. Estaba embrujada. De noche se oía el juí de una hamaca. Un chucho que llegó un día a oler la casa salió dando gritos de gente por el monte y montando en su cola. Muy bien, Fabi, muchísimas gracias, hija, por ayudarnos con la lectura de esta primera parte de La Casa Embrujada. Si se fijan, está prácticamente una parte bastante descriptiva en cuanto a qué se maneja o qué hipótesis se tiene acerca de la casa que está embrujada y que pues se supone que hay un espíritu que es el que aparece ahí y ya nos está diciendo quién es y que sale ese espíritu, dice ahí, como lo acaba de leer Fabi. Y nos damos cuenta entonces que, así como en este cuento, pues se habla de una casa embrujada, hay muchas leyendas, muchas tradiciones o muchos lugares en nuestro país en los que también se cataloga como casas embrujadas. Entonces, en la otra clase vamos a ver la segunda parte, o vamos a leer la segunda parte y esto va a ser
el viernes, dependiendo de la actividad, lo que yo les mencionaba, de las indicaciones que recibamos, y si no, pues sería el próximo lunes que vamos a leer esta segunda parte. Recuerden, por favor, si les es posible, anoten, leímos la primera parte de La Casa Embrujada. Yo sé que en este caso, pues a Fabi, que es quien la leyó, probablemente sí se acuerde de qué fue lo que leyó y los demás deberíamos de, pero si es posible que anotemos, sería lo ideal para que así en la otra clase ustedes con seguridad me dicen, señor, vamos a leer la segunda parte de La Casa Embrujada y me colaboran con eso porque como les digo, siempre vamos diferentes con todas las secciones. Ahora vamos a empezar ya con el desarrollo del tema. Ustedes saben que vamos a utilizar, o como yo les decía al inicio, vamos a utilizar el libro de texto como insumo para ver algunas definiciones y ejemplos, pero antes de eso vamos a utilizar la información que yo les he colocado en la guía, que siempre tiene que ver con definiciones y ejemplos de estas figuras y que, como les digo, no es necesario que nos tardemos o nos demoremos demasiado en esto porque son figuras que ustedes ya conocen. Entonces, vamos a comenzar. Yo les he colocado una imagen acá que me gustó mucho porque es necesario que tengamos conciencia que la ironía y el sarcasmo no son la misma figura literaria, no es igual, no tienen la misma intención, no tienen la misma finalidad. Hay una diferencia clara entre una y otra. En el caso de la ironía, que de hecho es la primera figura y se catalogan estas dos como figura de intención, porque es claro que cuando utilizamos una ironía o un sarcasmo, hay un objetivo de parte nuestra hacia nuestro interlocutor, o sea, hacia la persona que me escucha o la persona que va a leer en algún momento la figura o la frase que yo le voy a colocar. Es importante también que sepamos que la ironía y el sarcasmo tienen bastante influencia en la oralidad y que al momento de utilizarla en la oralidad, la entonación, el tono, la forma en la que lo decimos también juega un papel importante. Entonces, en el caso de la ironía, aquí tenemos una definición que es distinta a la del libro, pero que la vamos a complementar con esa después. Es una expresión que da a entender algo contrario o diferente de lo que se dice, generalmente como una burla disimulada. Esta definición me parece bastante acertada porque la ironía no es más que decir lo contrario a lo que en realidad yo siento o pienso en un momento determinado. Alguien diría, bueno, pero ¿por qué utilizar la ironía si yo puedo claramente decirle a la persona o decir a mi interlocutor lo que siento, lo que pienso y no andar disfrazando? Claro, se puede ser directo, pero en el caso de la ironía ese es el objetivo. El objetivo es decir las cosas contrarias a lo que yo pienso o siento, pero que se entienda y que la persona de alguna manera capte o comprenda o cache, como decimos en buen salvadoreño, el mensaje real que le quiero transmitir. Y el sarcasmo, por el contrario, es una burla sangrienta, es una ironía mordaz y cruel con que se ofende o maltrata a alguien o algo. O sea que el sarcasmo es el nivel pro o el nivel elevado de la ironía, porque la ironía no busca ofender, más bien busca quizás generar una burla un tanto disimulada. En cambio el sarcasmo no, el sarcasmo sí ya es patada al pecho, ese sí es directo y con el sarcasmo yo quizás como objetivo puedo llegar a tener incluso ofender, maltratar o hacer sentir mal a la persona que lo recibe. En cambio, la ironía, vuelvo a repetir, es un poco más sutil. Ojo, que aquí depende de la susceptibilidad de cada uno, porque hay personas que al escuchar una ironía pueden sentirse mal. ¿Por qué? Porque somos susceptibles, porque somos un poco más de sentimientos nobles y que cuando alguien nos dice algo irónico, pues nos sentimos mal, ya no digamos con un sarcasmo. Y hay algunos otros que somos más fuertes y que tenemos una coraza de hierro, ¿verdad? Y aunque me digan ironías o sarcasmos, me da igual, no me afecta, pero esto depende de cada uno. Ahora, hay algunos de nosotros que quizás, o algunos de ustedes que somos expertos y que nos gusta mucho emplear ironías o sarcasmos en nuestros comentarios o en nuestras frases. Y luego tenemos un ejemplo para podernos ubicar y contextualizar mejor entre ironía, sarcasmo y la diferencia de ambas. Tenemos la situación. Un amigo cocina para sus dos amigas
y al final les pregunta, ¿les gustó la comida? Ambas dejaron el plato a la mitad, señal de que la comida no fue muy de su agrado. Esta es la situación, ¿verdad? Un amigo que prepara con mucho esfuerzo y mucha dedicación comida para sus amigas que llegaron a visitarlo. Al final les pregunta qué tal estuvo la comida, si les gustó. Y hay una especie de acotación ahí, ¿verdad? Para que entendamos que en realidad la comida no estaba buena porque las dos prácticamente dejaron la mitad de la comida y si no se la comieron es porque no les gustó. Entonces, veamos la respuesta de la amiga A. Esta amiga A le dice, uy, sí, estuvo riquísimo. En ese sentido, esto es una ironía. ¿Por qué? Porque está diciendo lo contrario a lo que en realidad siente, piensa o a lo que en realidad le pareció la comida. ¿Por qué? Porque, uy, sí, si hubiera estado riquísima, entonces se la hubiese comido toda. Pero el mensaje irónico aquí es que le está diciendo que estuvo rica, riquísima, cuando en realidad no lo fue. Pero si se fijan, no es algo que pueda resultar ofensivo o grotesco o grosero, sino que simple y sencillamente ella está disfrazando y le está diciendo, uy, sí estuvo riquísimo. Ahora, es cuestión del amigo aquí el relacionar, ¿verdad? Me está diciendo que estuvo riquísimo, pero yo observo en el plato que prácticamente ha dejado toda la comida. Entonces, como que ahí no hay una concordancia. Y aparte de eso también, que depende de la forma o del tono en el que se diga. Diferente fuera que la comida se la hubieran terminado, que hubiésemos dejado barrido el plato sin ningún grano, ni siquiera de arrocito por ahí, y el amigo pregunta, ¿le gustó la comida? Y que alguien le diga, uy, sí estuvo riquísima. Ahí no fue ironía, ¿por qué? Porque se la terminó, porque se la comió toda, porque se quedó buscando más y porque obviamente tiene coherencia la acción de lo que pasó con la comida con lo que le dijo, pero en este ejemplo no. Ahora, esta es ironía. Observen el sarcasmo. La amiga B le dice, uy, sí, estuvo rico. Ponme lo que sobró para mis chanchos. Necesitan deleitarse con tu gran sazón. Esa parte prácticamente le está diciendo que la comida estuvo fea, que, o sea, que no le gustó, aunque empiece diciendo que estuvo rico, pero ya esta parte donde le dice que le ponga las sobras, o sea, lo que dejó para los chanchos, porque ellos se van a deleitar con la gran sazón, sabemos que los chanchos comen o los cerdos comen situaciones y cosas desagradables, ¿verdad? Y que pasan en un ambiente asqueroso, muy sucio y que comen cualquier desecho que se le lleve por ahí. Entonces, en ese contexto ya puede resultar ofensivo y ojo, que para esta ofensa no está utilizando palabras malsonantes, no está utilizando palabras oeces, no está diciéndole tu comida está horrible, fea, asquerosa, no, sino que con palabras está armando una frase, está organizando unas ideas, pero le termina de complementar y le dice si estuvo rico y que le ponga las obras para los chanchos, porque así se deleitan con su gran sazón. Es claro que lo que está haciendo es menospreciando claramente su comida, o sea que está horrible. Hay una diferencia, en la ironía es un poco más suave, en cambio el sarcasmo es un poco más grosero. Si su objetivo es ofender, si su objetivo es maltratar, si su objetivo es terminar de hundir a alguien o decirle tonto, inepto o cualquier situación que hasta cierto punto pueda resultar ofensivo, no con esas palabras tal cual, porque no siempre usted le va a decir la palabra grosera, sino que lo va a disfrazar, entonces eso es un sarcasmo. Ahí tenemos la diferencia entre las dos. Yo sé que esto ya lo habían visto y si no recuerdo mal fue en noveno que se retomó este tema o que se vio este tema, pero siempre es bueno recordarlo porque a veces cuando nos comunicamos con los demás me están diciendo una ironía y usted le dice, entendí tu sarcasmo, pero no es sarcasmo porque si no lo ofendió, imagínense que usted sale con alguien y le dice, ¿te gusta mi camisa? Y la otra le dice, ay, sí, está bien bonita tu camisa. Y cuando lo vio le hizo una cara así como la que hace en la película esta de El Diablo Viste a la Moda, la señora Miranda creo que se llama, cuando ve cómo llega vestida, que hasta se mueve los lentecitos, así como, y esta ropa, y usted le dice, no, ay, sí está bonita. Es claro que hay una ironía ahí porque usted ya captó que en realidad la camisa no le gustó a esa persona, que está fea. Y depende del nivel. Si es ofensivo, entonces es sarcasmo. Si es solo decir lo contrario a lo que en realidad piensa o siente, es una ironía. Ahora, que si hay alguien susceptible y que todo lo hace sentir mal,
pues ahí es cuestión de analizar un poco con más detenimiento. Vaya, vamos con las siguientes. Estas otras dos son figuras léxico-semánticas, o sea que tienen que ver con el significado de las palabras en la frase o con el uso de ciertas palabras en diversos lugares para dar a entender un mensaje, digamos que de una manera disfrazada también. Esta figura que sigue se llama parábola. En el caso de la parábola tenemos acá una definición y nos dice que es una herramienta de narración que permite llevar la audiencia a un aprendizaje de índole moral. ¿Qué quiere decir? Para comenzar, dice herramienta de narración, o sea que una parábola no lo vamos a encontrar en una sola frase o en una oración, sino que normalmente las parábolas pueden ser o suelen ser un poco más extensas, una historia, ¿sí? Relatar o narrar una situación hipotética o un caso o una serie de acciones que le pasan a X o Y personajes y el objetivo es que la audiencia, o sea, el que escucha el mensaje o el que lee, si es el caso que directamente se lee, haya un aprendizaje de índole moral, de índole filosófico, de índole religioso, de índole espiritual. O sea que así como en las fábulas, por ejemplo, ustedes saben que en las fábulas yo tengo una historia donde aparecen animalitos o donde aparecen objetos con acciones o situaciones animadas, ¿sí? Objetos, animales que hablan, y al final hay una moraleja, ¿sí? Me dejan un mensaje en el que yo aprendo algo de lo que rescato de la fábula. En el caso de la parábola es similar en el sentido que a través de una historia que a X o a Y le ocurre o a través de una comparación o de un símil o de una analogía, yo puedo entender y puedo deducir, entonces el mensaje que me transmite o el aprendizaje que me deja espiritualmente hablando, moralmente hablando, filosóficamente hablando es este y este. Una de las grandes fuentes de identificación de parábolas es la Biblia. Si ustedes pues van a la iglesia o en algún momento han tenido acercamiento a la Biblia o han leído algunas, pues ahí hay bastantes parábolas. Y de hecho yo les traigo un video de una para que lo veamos y más o menos entendamos cómo pintan. Sobre todo porque ejemplos cortitos de parábolas así no los vamos a hallar, a menos que leamos toda la narración. Tenemos ahí algunos ejemplos como la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida, la parábola del trigo y la cizaña, está la parábola del sembrador, que me dan un mensaje, en este caso, pues nuestro Señor Jesucristo transmitía estas historias y la gente a través de estas historias aprendía y entendía los mensajes o entendía la situación o la enseñanza que Dios les quería dar, ¿verdad? Y luego la última es el símbolo. En el caso del símbolo, creo también que ya se ha visto en años anteriores y es empleado únicamente para la percepción del ser humano. O sea que aquí sí definitivamente es algo que por convención y gracias a nuestra capacidad de raciocinio, los seres humanos podemos entender, podemos deducir, podemos comprender y contiene datos reales que son extraídos del entorno. Es decir, que un símbolo no es simple y sencillamente arbitrario que yo diga, este va a ser símbolo de esto, sino que hay una relación entre el símbolo con lo que representa. Hay una tradición, puede que haya una historia, puede ser que haya una explicación lógica de algún objeto, de algún artefacto que se usa para, ya vamos a ver algunos ejemplos. Su significado se centra en aquello que se le asigna y esto depende del contexto. ¿Por qué? Porque al final se considera un signo también. Para entender esto voy a colocar ejemplo, una paloma blanca. Ustedes cuando yo menciono esto, una paloma blanca, y digo que la paloma blanca es un símbolo, ¿podrían decirme ustedes, por favor, o escribir en el chat, para ustedes, una paloma blanca que simboliza? Muy bien, vaya, tengo una respuesta. Perfecto, Ángela. Simboliza la paz. Si yo, por ejemplo, ¿qué digo en un acto de esto de independencia y vamos a hacer un evento en el que vamos a liberar una paloma blanca como símbolo de, ahí tenemos como símbolo de paz, agregan aquí también como símbolo de pureza también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sin necesidad
ahorita que yo les diga, vayan, miren niños, esto es símbolo de esto porque así lo digo yo. No, es algo que por convención se maneja. Ahora, señor, ¿y el contexto cómo es que influye en esto? Fácil. Yo les acabo de contextualizar y les digo, vaya, vamos a hacer un evento de la independencia y como acto final vamos a tener 2 palomitas blancas que vamos a liberar y que eso va a representar la paz que nosotros queremos para nuestro país. Ahí tenemos, y ahí coincide la opinión de las 2 compañeras. Pero ¿qué pasa si yo vengo y les digo que vamos a cambiar de contexto y que voy a utilizar la paloma blanca, pero dentro del plano religioso? Dentro del plano religioso, si yo me voy a una iglesia y en la iglesia, por ejemplo, hay una imagen, esto me lo estoy inventando, ¿verdad? Hay una imagen de una paloma blanca. Según este contexto religioso, ¿qué puede o qué representa o qué simboliza una paloma blanca? Que no es necesariamente paz y pureza. En el ámbito religioso, ¿qué se le viene a la mente? Ah, muy bien, perfecto, Rebe. El Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo voy a saber? Y alguien me puede decir, Señor, pero ¿cómo yo voy a saber si la paloma blanca simboliza la paz o el Espíritu Santo? Al final hay una relación, pues, ¿verdad? Entre paz y Espíritu Santo, pero el contexto es el que nos da a nosotros la pauta o la perspectiva para identificar. Entonces aquí Rebe dice el Espíritu Santo y es así. Y no es porque, vaya, se lo van a aprender, se lo van a memorizar y así es. No. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente a lo largo de la historia o a lo largo del tiempo uno va interiorizando y va relacionando ciertas cosas con ciertos significados. Por eso es que son recursos léxicos semánticos, porque tienen que ver con el significado de. Alguien que no conozca o alguien que esté pequeñito, por ejemplo, un niño, yo le digo, le muestro la palomita blanca y le digo, vaya niño, ¿qué simboliza esto? Si no ha tenido una experiencia previa, si no ha tenido un conocimiento previo y no ha venido relacionándose con estos símbolos, entonces no lo va a identificar. Vaya, si yo menciono la balanza, una balanza, ¿es símbolo de qué? ¿En qué plano ustedes han visto, han escuchado o saben o relacionan? La justicia, perfecto, está en el ámbito del derecho. Entonces, pero mire, señor, es que yo no tengo nada que ver con, yo ni sé nada de derecho, ni de abogado, ni de nada de eso. Entonces, si no conocemos, si no tenemos un acercamiento, un conocimiento previo, es probable que nos sintamos un poco extraviados. Y no es culpa de nadie, solo es cuestión de ir adquiriendo estos elementos, ¿verdad? Y así hay varios que ya vamos a ver más adelante. Entonces, esto es en cuanto a la explicación. Creo que con esto ya es más que suficiente y con esto hemos entendido, pero nos vamos a ir al libro para ver qué nos dice el libro de estas figuras y de esa manera pues ya tenemos doble ingreso de información en nuestra mente de las figuras. Así que ahorita les voy a compartir el libro. Voy a ingresar a la plataforma Santillana. Acuérdense que en la plataforma Santillana ahí están los recursos complementarios por semana. Estamos en la semana del 20 al 24. Yo ingreso y ahí prácticamente me salen los elementos que yo les he propuesto, que de hecho hay figuras literarias de intención, hay teoría, ¿sí? Hay 2 elementos aquí que usted puede visitar donde hay teoría y práctica. Si el tiempo nos queda, lo vamos a ver. Si no, pues lo haremos después. Y ahorita voy a entrar a libro media, que es el libro de texto. Entonces voy a saltarme, me voy a ir a buscar dónde está las figuras y usted pues también lo busca en su libro para que de esa manera usted pueda ir viendo y subrayando de su propio libro. Página 209, por favor. Esto es para terminar de afianzar. Ahí tenemos, miren, la ironía, el sarcasmo, la parábola y el símbolo. Ironía. ¿Qué nos dice el libro que es la ironía? Consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice, de forma tal que se comprenda la verdadera intención. Fíjense bien lo que dice aquí, y esto coincide con lo que ya acabamos de ver en la guía. Dar a entender lo contrario de lo que se dice, de tal forma que se comprenda la verdadera intención. O sea que de alguna forma yo tengo que hacer que el otro cliente, o sea que la otra persona note que lo que yo estoy diciendo es irónico. Porque no es igual decir un mensaje con la función representativa, por ejemplo, yo veo a alguien y le digo, hey, qué chiva tu camisa,
pero porque yo en mi función, bueno, en este caso referencial y expresiva, ¿verdad? Porque estoy diciendo también mi punto de vista, hey, qué chiva tu camisa. Pero esto es claro, se nota cuando es real, o debe ser claro cuando es real y cuando sea una ironía. Entonces, en este caso hay que tener mucho cuidado con el tono, con la forma, con los gestos, con la cara, porque a veces uno con la cara, con los ojos o con los movimientos, claramente se nota que la otra persona me está dando mentiras, pues, en conclusión. Su objetivo es burlarse con gracia e ingenio y hacer una censura con sutileza o gracia. Veamos el ejemplo. Bueno, pues, ¿y por qué no me pegas? Anímate. Y le dice el otro, ¿eso querés nomás? Sí, anímate, a ver qué tal te va. Aquí en este caso le dice, bueno, pues, ¿y por qué no me pegas? Le está diciendo, pégame. Pero en este sentido, ¿será que le está diciendo realmente pégame o será que le está diciendo en un sentido irónico de si me pegas ya vamos a ver quién sale perdiendo? Entonces, este contexto es un contexto de ironía. ¿Por qué? Porque uno le está diciendo al otro que le pegue, sin embargo, el mensaje real es no me pegues porque si lo haces, entonces vos también vas a perder porque yo no me voy a dejar. Entonces, ¿por qué no decirle, no, mira, ya paremos aquí, ya, vaya estuvo, dejemos la pelea, no quiero pelear con vos? Sino que se lo está diciendo disfrazado, va, pues pegame, dale. Entonces ahí obviamente es cuestión de lógica o de sentido común que el otro comprenda que mejor conviene que no le pegue porque va a terminar el conflicto peor de lo que está en ese momento. En cambio, el sarcasmo es el grado más cruel de la ironía. Lo que yo les decía, es el nivel pro. Ahí sí ya definitivamente vamos directo a sembrar la cizaña, el dolor, el sufrimiento o lo que sea que queramos generar en la otra persona, porque lo que quiero es ofenderlo. Es utilizado para burlarse de quienes están sufriendo algún mal. Esto puede darse también para hacer mofa de las personas poco gratas. Veamos el ejemplo. Está bueno que te pase eso por bruto y por alagartado. Coge tu macho de la cola, lenchito. Esta parte, obviamente estamos en un lenguaje o estamos utilizando el costumbrismo, por esa razón se han tomado estos ejemplos. Y le está diciendo, está bueno que te pase eso por bruto y por alagartado. Aquí hay alguien en una situación difícil, que quizá ya se le había dado una advertencia, mira, no hagas esto, mira, pórtate bien, mira, esto no te conviene. Pero la persona no hizo caso, la regó y a la hora de la hora terminó afectado. Entonces viene el otro y en lugar de, mira amigo, te voy a apoyar, ¿qué te pasó? Enseña, vení, te voy a ayudar a salir de este problema. Vengo y le termino de echar limón en la herida y le digo, está bueno que te pase eso por bruto. Y todavía le digo bruto en este caso. Ahora, aquí digamos que hay una ofensa con la palabra bruto. Sin embargo, podría ser peor. Podría utilizar una palabra altisonante o malsonante para ofenderlo, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque ya está suficientemente afectado y yo vengo y le digo, está bueno que te pase. Está bueno que te pase por bruto y por alagartado, por andar haciendo las cosas a la carrera y no hacer caso. Imagínense cómo se va a sentir la persona que ya esté en una situación complicada y que yo venga y le termine de decir eso y todavía le achaque y le diga que está bueno y que es bruto. Entonces, eso ya puede resultar ofensivo. ¿Por qué? Porque la otra persona dice, híjole, me está tratando mal, pues a nadie le va a gustar que le digan así. Luego la parábola consiste en una composición simbólica cuyo objetivo es hacer perceptible una propuesta filosófica o moral. Yo agregaría aquí religiosa o espiritual también, mediante la narración de un hecho. Hay una narración, se narra un hecho y a través de ese hecho está la propuesta filosófica, religiosa o moral. Se encuentran muchas de ellas en la Biblia, dentro de los evangelios, lo que yo les mencionaba, la parábola del sembrador, la de los talentos, la de la semilla de mostaza. ¿Sí? Por ejemplo, yo sé que ahorita si les dijera o si a alguien se le viene a la mente, si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿qué va a pasar o qué puede pasar? Eso es un símil, es una comparación, es una parábola porque a través de una historia yo digo, hey, si yo lo aplico a mi vida, esto y esto y esto, entonces me puede ir así y así y así. Y el símbolo es la utilización de un objeto o una realidad para referirse a algo espiritual o imaginario. El color blanco representa pureza.
Los símbolos literarios adquieren significado en el contexto. Ojo, el contexto es importante. Lo que yo les decía de la palomita blanca y lo que decían sus compañeras en el caso del ámbito del acto de independencia o un acto solemne en el que represente paz, vaya bien, la paloma blanca es símbolo de paz. Pero en el caso religioso, si yo voy a una iglesia y observo esto, representa el Espíritu Santo, que era lo que decía Rebe. Entonces, en ese sentido, el contexto es importante. Veamos el ejemplo. Como a los pantes de leña oscura, la brasa del corazón le iba devorando las entrañas y aquel resplandor de misterio se le iba subiendo a la conciencia. Corazón. Un corazón usualmente es símbolo de qué. ¿Con qué relacionamos nosotros el corazón? Como a los pantes de leña oscura, la brasa del corazón le iba devorando las entrañas. ¿Qué quiere decir? ¿O con qué relaciona usted un corazón? Que de hecho hasta los dibujamos diferentes, ¿verdad? Porque los corazones en la realidad no son como uno los dibuja. Amor, exactamente, vaya. Imagínese usted le hace una carta a alguien y entonces al final le pone un corazoncito ahí. Ah, ahí hay un símbolo. Otro ejemplo, vamos a ver si este lo conocen. Cuando yo menciono, cuando yo digo una corona de laureles, por ejemplo, ganó la corona de laureles. Este quizás es un poco más difícil, pero alguien lo puede saber. La corona de laureles, ¿con qué se relaciona? ¿Será literal que alguien le va a ir a poner una corona en la cabeza con estas hojitas? No. La corona de laureles hace referencia a algo, simboliza algo. Vaya, muy bien. Ahí tenemos dos. Tenemos la opción de libertad y la opción de victoria. En el caso de la corona de laureles hace referencia a la victoria, al triunfo, a que alguien ganó o ha ganado algo. El fuego, ¿con qué relacionan? O el fuego, ¿qué simboliza? Y hay muchos textos literarios que en lugar de decir la palabra, el sentimiento, me dicen el elemento que lo simboliza o el símbolo. Fuego. ¿Qué representa el fuego? Literal no me está representando que me voy a quemar quizás, o tal vez sí, pero dependiendo del sentimiento. ¿Qué creen que representa el fuego? ¿Con qué lo relacionan ustedes? Con enojo, vaya, o con pasión, y entonces, o con destrucción. Pero ¿y cómo voy a saber, Señor? El contexto nos lo va a decir. Si estamos en un contexto romántico, erótico, como lo quieran llamar, puede que represente pasión. Si yo voy al plano de las emociones, y de hecho, si se fijan hasta en esta película Intensamente, ¿qué pasa con el muñequito rojo cada vez que se enoja? Que le sale fuego de la cabeza. Entonces, en este caso, representa enojo, representa ira. Entonces, esto depende del contexto. Vaya, en los últimos 3 minutos que me quedan, les voy a compartir el video que les digo que les quiero pasar o que vean. Es largo, pero eso lo vamos a ver en la primera parte. Vamos a ver. Vaya, yo esperaría que sí se escuche y se vea, si no ustedes me dicen. He aquí, un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque no tenía profundidad. Mas cuando salió el sol, se quemó, y se secó porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por 1. Quien tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino, pero a ellos no. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más abundancia. Pero al que no tiene, aun aquello que él tiene, le será quitado.
Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo ellos no ven. Y oyendo no oyen ni tampoco entienden. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo vosotros veréis y no percibiréis. Porque se les ha engrosado su corazón. Y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Vaya, muy bien. Lo voy a detener hasta aquí porque no lo vamos a alcanzar a ver y ya la otra parte, pues, creo que ya es complemento de lo que hemos escuchado. Si se fijan, bueno, la parábola está justo al inicio, ¿verdad? Y en este caso está comparando, o la parábola del sembrador hace referencia a cómo la palabra de Dios puede caer en diferentes tipos de tierra o en diferentes escenarios, y esos escenarios representan nuestros corazones. Sí, ahí dice que unas semillas cayeron entre rocas o entre piedras o a la orilla del camino, la otra cayó entre espinos y la otra cayó en tierra fértil. Entonces, dependiendo de dónde cae o en qué sitio ha caído la semilla, así es el fruto, así es el resultado que va a obtener. Eso mismo sucede con la palabra de Dios, según esto. Si hay alguien que la recibe y que no tiene en su corazón, digamos, o que no representa o no es una tierra fértil, entonces no hay fundamento o en algún momento no va a tener los frutos que debería. Entonces, aquí todavía le preguntan que por qué les habla en parábolas. Y él le dice que no es como a ellos, que son sus discípulos, que les dice quizá o les decía claramente las cosas, esto, sino que nos matiza o nos disfraza a través de historias o a través de diferentes acciones o situaciones, una enseñanza, en este caso religiosa, respecto al reino de Dios, ¿verdad? Y todo lo que compete a eso. Entonces, con esto nos vamos a quedar, chicos, hasta el final de la clase. Hemos finalizado. Lo que no logramos hacer es la parte de los ejercicios, pero vamos a ver cómo vamos con el tiempo, y si no, ustedes ya saben que en la plataforma Santillana están estos recursos para que ustedes puedan hacer uso de ellos. Así que nos vamos a receso. Los dejo ya. Les agradezco mucho por su participación. Siempre es bueno que ustedes me ayuden. Les agradezco mucho. Eso es muy bonito, no sentirme tan solita. Y pues nos seguimos reuniendo. Cuídense. Gracias a ustedes. Feliz día para todos. Gracias, señor. Bueno, hijo, con gusto. Adiós a todos los que se despiden en el chat. Feliz día y bendiciones para todos. Buena jornada.